mi micrófono, pero ya. Sí, bueno, en la parte de arriba puse un comentario de que en general en la historia clínica nos data que es un interrogatorio indirecto. Entonces, bueno, según lo que yo infiero, pues me parece que es su esposo, porque se habla de, de un acompañante. Sin embargo, no hay muchos datos en los cuales no se identifican que son de importancia y algunos de los que resaltaba es, por ejemplo, la edad gestacional. Eh, Igual la fecha de última menstruación da una fecha, pero igual menciona que son inciertas. Eh, y bueno, en general, por ejemplo, aquí señalé que no está la edad gestacional, que en cuanto a la redacción no están los datos, bueno, los signos vitales. Bueno, aquí también puse resalté la parte de que no, incluso el familiar no conoce si tiene las inmunizaciones o si están completas. Aquí en los antecedentes ginecobstétricos, mencionaba que la fecha de última menstruación, pues incluso lo escriben como no confiable, entonces sería un poco difícil conocer la edad gestacional de la paciente. También mencioné bueno, yo inferí que había un mal control prenatal, principalmente porque, bueno, según si tomamos la fecha de última menstruación, pues más o menos ya estaría en su último trimestre. Sin embargo, por ejemplo, menciona que solo tiene 4 consultas, cuando en la guía de práctica clínica nos menciona que mínimo deben ser 5. También menciona que no se conoce la ganancia de peso ponderal. Entonces, bueno, esto es importante porque en un apartado de preeclampsia, pues también nos menciona que se tiene que poner atención cuando la paciente aumenta 1 kilogramo por semana, es decir, aproximadamente 4 kilogramos al mes. Sin embargo, pues esto tampoco se conoce. También el familiar aquí refiere que el médico familiar, pues, no, o sea, les informa que tienen un control, bueno, un embarazo normal, pero bueno, en todo lo que llevamos de la historia clínica, pues no, o sea, no ha dado muchos datos que puedan orientar hacia preeclampsia. Más, sin embargo, el único que yo encuentro, pues podría ser que es primigesta, entonces pues sería el único. De ahí, en cuanto al padecimiento actual, también encontré que, por ejemplo, su edad, en algunos menciona que es de los 18 hasta 20 años, sin embargo, ella tiene pues 21, entonces también podría considerarse una paciente aparentemente joven. En cuanto a los datos de importancia, su ingreso tiene se encuentra con datos de hipertensión severa, por supuesto, bueno, en cuanto a a la, a la diastólica, no, perdón, sistólica, que es de 170. Y no, sí, bueno, al la inicio, diastólica es de 100 y la sistólica es de 170. Ajá, sí, perdón. En cuanto a los laboratorios, pues, bueno, aquí no sé porque, bueno, aquí menciona que se le toman laboratorios, sin embargo, pues o sea, no nos detalla, bueno, no nos pone, por ejemplo, cuáles se le indicaron y los resultados. Entonces, pues tampoco sabemos exactamente si sí se trataba de un síndrome de Gel. Lo que ellos hacen al inicio, pues, es dar un tratamiento de soporte con eclampsia, y según lo que yo encontré es que exactamente lo que se tiene que hacer, pues, es al principio, si la paciente se encuentra en estado crítico, pues lo más importante es precisamente tratar de proteger la vía aérea, y después ya se toman las medidas que serían, por ejemplo, pues como tal la expulsión la inducción del parto como tal. También en la guía de práctica clínica
menciona que se tiene que iniciar terapia con sulfato de magnesio, pero pues bueno, realmente esa era mi duda, que en este caso en el que la paciente pues entra en un estado inconsciente, como aquí yo lo resaltaba, pues no sé en qué momento se tendría que iniciar. También la guía de práctica clínica nos menciona que es importante tener un control fetal. Entonces, aquí nos menciona que efectivamente hay ausencia de frecuencia cardíaca fetal, por lo tanto, creo que sí lo menciona, está por acá. Menciona que pues que empieza un monitoreo precisamente para verificar el estado. En cuanto a la exploración clínica, como les mencionaba, en esta parte pues menciona que la paciente ya se encuentra inconsciente. En la exploración de cabeza, usted nos mencionaba ayer que era importante hacer una exploración de fondo de ojo precisamente para encontrar signos, por ejemplo, de edema pupilar. Entonces ese no, bueno, no se menciona en este apartado. Y bueno, también en cuanto a las extremidades inferiores, menciona que los reflejos osteotendinosos están presentes. Igual ayer usted nos mencionaba, doctora, que pues en este caso es importante valorarlos y efectivamente aquí los hicieron, pero menciona que están presentes. Entonces igual mi duda es si estos no deberían encontrarse pues alterados. Lo que yo encontré es que deberían estar hiperfléxicos, pero pues bueno, eso fue todo lo que yo pude resaltar y en general pues esta es mi conclusión de que no, o sea, que por ser un interrogatorio de tipo indirecto pues no se mencionan muchos datos importantes, o sea, su esposo no los conoce y muchos pues se da por hecho que la paciente pues se encontraba sin factores de riesgo. Mencionaba lo del tratamiento, la exploración física, pues según yo con algunas deficiencias y lo del tratamiento, doctora. Ok, gracias, Saray. No quites tus datos, ponlo nuevamente al inicio. Miren, una de las cosas que tienen que recalcar en lo que es, como yo le llamo, la nototerapia, porque es terapia para ustedes de ponerse a trabajar. Estamos hablando de una mala historia clínica, una mala nota de evolución nos lleva a no tener un diagnóstico correcto. Pero bueno, aún así, tratando de rescatar lo que menciona, efectivamente ella está poniendo puntos importantes, pero en una ficha de identificación no van a ir datos de signos vitales. Sí te los están reportando en la exploración física, entonces ahí ya no habría problema. El contexto tendría que ser haber leído todo de manera correcta, todo, y después hacer ya tu valoración. Ok, aquí ustedes tienen un punto importante, aunque no les den fecha de última menstruación, recuerden que ustedes como médicos tienen la capacidad de decir fecha no confiable por clínica y dan el dato. Recuerden que en este tipo de pacientes el retraso en crecimiento intrauterino es muy alto, entonces hay que tomar en consideración esos elementos. O sea, por clínica correspondería a tantas semanas y toman en cuenta que una paciente con estas características suele tener retraso de crecimiento intrauterino y aquí ya tendríamos que hablar de la preeclampsia que se presenta antes de las 34 semanas y la que se presenta posteriormente y que en este caso, de acuerdo al fondo uterino, ¿cuántas semanas de gestación? ¿Puedes avanzar, por favor, hacia la exploración física? Y volvemos a lo mismo. Aquí no conocen, dato importante, no conocen su tipo de sangre. Las inmunizaciones en este momento no serían importantes, ¿de acuerdo? Ok, nos vamos en exploración física. ¿Me pueden calcular la edad gestacional? Pues no. Amanda, ¿cuánto tiene de edad gestacional la paciente?
Gracias, Saraí. Amanda, prepara tu pantalla para compartirnos tu historia clínica. En cuanto la tengas, nos avisas para que Saraí retire de la pantalla lo que tienes. ¿Puedes irte al inicio, sí, doctora. Saraí? Doctora, Sí. yo ¿Ya tengo está, Amanda? No, es que tengo problemas para compartir mi pantalla. De hecho, yo soy de las que no puedo compartir la pantalla y cuando expuse, uno de mis compañeros me ayudó porque no puedo compartir mi pantalla. Ok, entonces fundamentémonos en la de Saraí y danos los datos que tú tengas de tu historia. ¿Qué edad gestacional tiene la paciente de acuerdo a la fecha de última menstruación? Maru, ¿recuerdas la fecha que tenía tu documento? O sea, el día que ingresa. Aquí está, doctora. Creo que es esta parte. Sí, esa es la fecha de última menstruación. Pero, ¿qué fecha fue cuando ingresó para que podamos calcular la edad gestacional? El 5 de abril, doctora. Porque Sería menciona esta, que, ¿verdad? Ajá. Ok, 5 de abril de 2000, 4 de abril de 2019. Entonces, háganle cuentas. Amanda, ¿cuántas semanas de gestación tiene? No, 5 de abril, Maru. Tú dices 5 de abril y es 4 de abril, Maru. doctora, es que creo que el 4 fue cuando empezó a manifestar las crisis convulsivas y ya el 5 fue llevada a consulta. Ah, ok. ¿Mande? Bueno. Entonces ingresa el día 5. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? Francisco dice que 28 semanas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo calculé 32, doctora. Regrésate a la fecha de última menstruación. 12, no, aquí la tengo. 12 de agosto. En teoría tendría que ser 19 de agosto y de ahí empiezan a contar las semanas. Serían 30. Bueno, yo conté 31. 31, 32 semanas aproximadamente. No son 28, Francisco. Ok. Entonces, por ahí ya estarían ustedes considerando un fondo uterino que como cuánto tendría que estar midiendo. La pregunta es para todos. ¿Cuánto tendría de fondo uterino? Amanda, ¿cuánto tiene de fondo uterino? Sí, ¿cuánto tiene de fondo uterino? Miriam. 31 centímetros. Es correcto. Y nos vamos a la exploración de fondo uterino, digo, de abdomen, y se van a dar cuenta que no tienen datos. Doctora, ¿Tienen 0 datos? Sí, Mario. Perdón, en el mínimo en cuestión a 31, 32 semanas sería como 25 centímetros, 26. Sí, con retraso en crecimiento intrauterino. Lo ideal es que tenga 31 centímetros de fondo uterino, más o menos, 28 o 31 centímetros. Gracias, doctora. Ok, ante esta situación me parece que es donde hacen su nota de su padecimiento actual. ¿Lo puedes poner, por favor, Saraí?
Ok. Ahí nada más nos dice útero gestante y chequen los datos que tienen. Abdomen globoso a expensas de útero gestante y de vuelta nuevamente nos quedamos con falta de información porque en ninguno de los dos datos, ni en lo que ellos manejan como padecimiento actual, en un padecimiento actual no pongo nada de los datos de exploración. No pongo esos datos, esos tienen que ir evidentemente en exploración física en el abdomen. Entonces, no tenemos datos si hay restricción en crecimiento intrauterino. Ahí hay una muy mala redacción. O sea, quien hizo o quien atendió a la paciente también, seguramente cuando hicieron el informe, lo que generaron fue tener por ahí Saraí, no tienes audífonos, ¿verdad? Porque estoy escuchando mi eco en tu sonido. Automáticamente. No, doctora. Ok. Ahorita cambiamos ya para que puedas estar más tranquila. Evidentemente ahí tenemos problemas. No tenemos la información necesaria. Alejandro, ¿nos compartes tu pantalla, por favor, con tus datos? Continuando con Saraí, tenemos que tomar en cuenta, no tuvimos la posibilidad de checar que en este momento ya no sería tan importante porque aparentemente tenemos un producto muerto. Otro elemento que tienen que tomar en consideración es pupilas arrefléxicas. Y si están arrefléxicas, ¿qué implica? Ojo, pupilas isocóricas, midriáticas y arrefléxicas. ¿Qué les indica? Alberto. Si no tienen su micrófono, tienen el chat para contestar. Pues, doctora, en todo caso es daño cerebral, ¿no? Porque hay ausencia neurológica, bueno, de reflejos neurológicos. Es correcto, Mario. Cuando la paciente llegó al hospital, la paciente estaba descerebrada. Así de simple. No había mucho que hacer. Al momento en el que ellos están encontrando estos datos, es decir, vamos a utilizar medidas paliativas, la señora tiene muerte cerebral. Lo que vamos a hacer es mantenerla con vida, pero quiero que estén enterados que hay muerte cerebral. Por eso es que los reflejos, ¿te puedes ir a los reflejos, por favor, Saraí? Está mencionando que están presentes fuerza y sensibilidad disminuidos. O sea, tampoco checa con lo que están mencionando. El problema con esta paciente es si regresan y revisan, o ustedes tienen que tener ahí su propia historia, estarían dándose cuenta que la paciente no está presentando como tal una respuesta adecuada en cuanto al ultrasonido, porque ¿qué fue lo que les comenté cuando iniciamos el curso? Felicidades, está embarazada. ¿Es un niño o una niña? Y eso es todo. Ok, gracias. ¿Y a mí para qué me sirve como médico? Lo que yo necesito saber que es Luis Eduardo. Gracias, Anaí. ¿Nos pones en pantalla tu trabajo? Luis Eduardo Bernabé Gaspar. Doctora, yo puedo dejar de comer, ¿verdad? Ya, gracias. Gracias. Eres un... No sé si pueda compartir, estoy con mi iPad, entonces... Sí, sí puedes, con la iPad sí se puede, incluso con el celular. Inténtalo. Y si no, nos das tus conclusiones. En caso de que no se pueda. Pero sí, sí se puede. Con la iPad y con el celular puedes compartir pantalla. Porque lo que haces es dejar de tenernos al frente y pones la posibilidad de compartir.
Bueno, algún comentario en lo que Luis Eduardo nos pone su trabajo. ¿Alguien que tenga su trabajo visible de manera más rápida? Mario Francisco. Valdivieso. ¿Puedes compartir pantalla? Déjame ver si puedo, porque cada vez que intento se me traba mi lap. Bueno, eso no los exime de que comenten. Ok, Luis Eduardo, si no pudiste compartir pantalla, ¿nos puedes compartir la información de lo que tienes como tarea? ¿O me voy a mi correo y abro lo que me enviaste? No, ahorita lo comparto, permítame. Sí, Daniel. Es correcto, Daniel. Es una de las cosas que yo había comentado, Daniel, que normalmente habíamos mencionado que no solo es saber que está embarazada, cuántos productos hay, ni el sexo del producto, sino dame un número, el que quieras, del 1 al 30. No, porque ese ya lo utilicé. La mitad, que sea 10, para que no haya señalamientos. Ok. Frida, buen día. ¿Cuáles son tus comentarios? En función del ultrasonido, ¿cuándo, cómo y qué es lo que yo quiero para una preeclampsia? Vamos a jugar un juego de medio punto, ¿les parece? Medio punto a su favor o en su contra para su segunda evaluación. A la de 5 fallas que tengan de no contestar, es medio punto menos para ustedes. Ok, Frida. ¿Qué datos tienes para ultrasonido? ¿Cuándo empiezo a tomar lo que busco y en dónde? Contesta mi pregunta, Frida. Si no puedes hacerlo a través del micrófono, lo puedes hacer a través del chat. Si no, sería uno de los 5 que ya se quedarían solamente con 4 posiciones. Medio punto a su favor en su examen o medio punto abajo. Frida, esperamos tu contribución. Ok, Vanessa, sí, es una buena posibilidad, pero no estaría en este momento tomándolo en consideración. Doctora, bueno, perdón, ¿puedo hablar? ¿O esperamos a que mi compañera responda? ¿Doctora? Sí, Mario, te escucho. Ah, ok. Bueno, es que como comentó mi compañera sobre sufrimiento fetal, lo relacioné que en el ultrasonido o en el Doppler, pues como se había dicho en la guía que nos pasó, se medía el flujo de sangre principalmente en la arteria uterina. Dame Entonces, la tal semana, vez, Mario. ¿perdón? Dame la semana. Normalmente es en la primer y segundo trimestre,
pero me parece No de me la friego. semana 11 Tienes razón, y consta que tienes razón, Mario. Sí. Pero quiero que seas específico, porque en este momento ya no estamos hablando de la presentación, sino estamos hablando de que ustedes ya tendrían que tener muy claro qué es lo que ustedes tienen. Ok, entonces sería de la semana 9 a la 11, por ejemplo, si todavía no hay hipertensión. Porque, bueno, ve No, que había... Mario, ¿No? no. Por ahí andas, pero no. Ayuden a Mario. Bueno, eso era antes de la hipertensión, pero en la guía también dice que es de la 11 a la 14, Ok, para medir el entonces, flujo. correcto. Entonces, a ver, puntualizamos. Una paciente a la cual yo le encuentro factores de riesgo, estaría solicitándole Doppler entre la semana 11 y 14 de arteria uterina, porque va a ser un factor predictivo para decirme si esta paciente tiene tendencia a generarlo. Tendría que dividir el embarazo en aquellas pacientes que tienen la presentación de la enfermedad hipertensiva del embarazo preeclampsia, para ser específicos, por debajo de la semana 34, a la cual vamos a llamar como precoz, una presentación precoz. Y normalmente estas pacientes tienden a realizar retraso en crecimiento intrauterino. Por eso es importante el ultrasonido de la semana 11 a 14. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? El Doppler en las primeras semanas de gestación, muchos no lo juzgan del todo conveniente, salvo que sea un ectópico. Sin embargo, después de la semana 8, utilizar un Doppler es lo mejor que puedes hacer para evitarte complicaciones. Y yo, médico, ¿se acuerdan cuando iniciamos el curso? Les dije, ustedes van a aprender lo que quieran. Quieren quedarse solamente con la información de licenciatura, yo no tengo ningún problema. A mí me encanta que se queden con esa información. Pero ustedes tienen curiosidad y quieren comportarse como proyectos de internos de pregrado y como proyecto de aspirante a una residencia, necesitan tener más conocimientos. Y entonces aquí es donde cambia tu mentalidad, Mario. Y ahora sí, ya te exijo lo que tú me estás diciendo. Sé que tengo que mandar un ultrasonido, que si mandé el ultrasonido entre la semana 11 y 14 voy a prestar atención especial a esto y le voy a decir, oye, realízale Doppler de la uterina, aunque le cobres más, pero hazlo. Y si estoy a nivel público, de instituciones de salud pública, le solicito que le hagan Doppler de arteria uterina. Va a poner cara de, ¿es en serio? Sí, es en serio, lo quiero, punto. Y ya cambió tu forma de revisar y de plantear cómo vas a manejar a tu paciente, Mario. ¿Cierto o falso? Cierto, doctora. Ok, gracias. Bueno, ese es un primer planteamiento. El siguiente planteamiento tiene que ser cuando tú estás valorando que la paciente tiene problemas, vas a continuar manejando el Doppler y checando justamente, ahora sí le damos valor total al comentario de Vanessa, restricción de crecimiento intrauterino, por lo que bien les mencioné, un va a tender a darme problemas de restricción en crecimiento intrauterino. Y la gran mayoría de las pacientes entraría en esa problemática. ¿Cuántas semanas de gestación dicen que tiene su paciente? La que estábamos refiriéndonos del caso de Mara. 31. 31, 32 semanas. O sea, nuestra paciente es de las que tienen una enfermedad mucho más agresiva, más adversa para ella y para el feto. ¿Se acaban de dar cuenta? Sí, Daniel. Hubo un ultrasonido. Perdón. Sí, ahorita te doy voz. En este ultrasonido que se hizo, no sabemos, solo le reportaron lo que yo les mencioné. Ah, está normal, pero ¿normal para quién? ¿Sí? Porque hay que revisar lo que acabamos de mencionar. Ahora sí, Daniel. Sí, bueno, solamente o sea, viendo realmente todo lo que es la historia clínica, pues aparte de estar, digamos, un poquito mal estructurada y haber escasez de los datos de las, primer trimestre y segundo trimestre de embarazo, porque pues también yo creo que sería bastante importante cómo ha venido evolucionando. Yo creo que puede haber una detección precoz y mi pregunta, bueno, es una pregunta principalmente,
¿qué tan óptimo hubiese sido hacer, digamos, unas pruebas de vasoconstricción como el test de la rodada? El test de la rodada no sirve, Daniel, es historia. Cuando yo doy el tema, se los pongo en observación, pero el test de la rodada evidentemente no les va a servir absolutamente de nada. No sirve. Okay. ¿Puedes poner, por favor, tus datos? ¿Nos puedes compartir qué trabajaste en la información del caso? Perdón. Lo que pasa es que estoy en la central de abastos y no, solo estoy con el teléfono. Bueno, con ustedes son satélites. Resulta que cuando tienen que compartir, no tienen... Es que lo que pasa que es pésima ya lo intenté una vez y de hecho incluso hasta termino haciendo el ridículo aquí. Perdón. No se preocupen, pero creo que sí es importante que a partir de los temas que ya vamos a desarrollar, las clases son interactivas y ya tiene que haber una respuesta como la que les estoy cuestionando. O sea, si quieren aprender, es la única manera de aprender porque se acaban de dar cuenta que hay una mala hilación. ¿Quién sí puede presentar? Porque quiero ver sus trabajos. Si quiere, le presento la mía, doctora. Mario, por favor. Y si no, me voy a ir a lo que ustedes envían como tarea y eso es lo que les voy a poner. No sé si se pueda ver. Ahorita te checo este dato. Ok, sí. Sí, ok. Ya está. A ver, listo. Solo Bueno, puedes poner en una sola para que podamos visualizar mejor. Me parece mejor. Ok. Bueno, en realidad le fue agregando algunas cositas que ahorita mencionaron, pero de manera general, pues también noto lo mismo y quería hacer mención en lo que, bueno, ahora sí que usted dijo cuando se hablaba de la exploración física y aunque nosotros no tuviéramos la fecha, pues obviamente podíamos relacionarlo con la altura uterina, pero pues esto lo puse aquí en mi análisis, ya que como usted lo menciona y lo vemos aquí, en la exploración física no ponen la altura uterina, que debería ser, bueno, yo puse que podría ser hasta de mínimo 26, 27 centímetros. Y hablando de crecimiento. Ajá, y un óptimo de 31 centímetros. Yo también puse que presentaba al paciente daño cerebral, en este caso por la reflexia o la hiporreflexia. Y bueno, las midriáticas ya les están hablando de que hay problema cerebral severo. Y cuando están las reflexivas, esa ya es una paciente cerebral, muerte cerebral. Ok. Entonces lo voy a poner aquí también. Y bueno, en la norma me parece que usted nos había mencionado y lo leímos que en cuanto a las consultas era de 7 a 8 consultas en todo su proceso de gestación. Entonces definitivamente no está cumpliendo ni siquiera con el 60 a 70% de sus consultas. La fecha está mal, su edad está mal calculada, incluso la edad de la paciente. Ahorita tendría 23 años. Pues no se hicieron exploraciones completas, de fondo de ojo, las exploraciones genitales están como tal vez redactadas, pero en desorden, en mucho desorden. De hecho, aquí lo había marcado. Y bueno, ya lo que empecé a subrayar realmente era lo que me daba la fuerza o el criterio para poder destacar lo que estaba padeciendo, que igual le habíamos dicho, las crisis convulsivas, la tensión arterial muy alta y la proteinuria. Ok, aquí Mario, dime qué diagnóstico le pones a la paciente y le porque el primer diagnóstico tendría que ser muerte cerebral. Perdón, doctora, es que no la escuché, parecía como si se hubiera movido su micrófono. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, ahora sí ya. Les comentaba que el primer diagnóstico que tendrían que haber puesto ustedes es muerte cerebral.
y después todo lo que quieran. Porque si no ponen muerte cerebral como primer diagnóstico, estarían ustedes infringiendo que la paciente tal vez estaba viva cuando llegó. O sea, está viva vegetativamente, pero funcionalmente ya no. Y eso es algo muy importante que tienen que marcar. Exacto, tú lo marcaste, o sea, no tengo mayor problema, es uno de los primeros elementos. Y después tendrían que manejar qué diagnóstico le dan. ¿Y cuál sería el segundo diagnóstico? Bueno, de la muerte cerebral y todos los síntomas anteriores, pues sería eclampsia, perdón. Sería una eclampsia. Eclampsia Ok. grave. En el caso de esta paciente, ¿cuáles son los datos que les marcaron que esta paciente hizo un problema severo? En definitiva, las crisis convulsivas y la crisis hipertensiva que tiene. La dificultad 190 respiratoria sobre 100. también. Ese sería el punto importante, independientemente de todos los laboratorios y de todos los demás datos que ustedes estén manejando. Ok, supongamos que su paciente está llegando a su segunda consulta prenatal. Revisaron Doppler y hay una alteración a nivel de lo que es arteria umbilical. Vanessa, por ahí me habías puesto. No, el Doppler es de arterias uterinas. Para bienestar fetal es arterias uterinas, arteria umbilical y arterias cerebrales del feto. ¿Dónde están los criterios de Helm, Maru? ¿Cuáles son los criterios para el síndrome de Helm? ¿Me puedes contestar, Maru? Doctora, ¿son a nivel hematológicos esos? Los de tipo 1, bueno, clase 1, clase 2 y clase 3. Son los criterios de Tennessee. Bueno, va la pregunta. Gracias, Maru. Va otra pregunta. ¿Se han salvado? Ni a favor ni en contra, porque Mario tuvo que rescatar a Frida, que tuvimos que pedirle que se fuera a estudiar. La siguiente pregunta es, ¿qué estudios de laboratorio utilizo como predictivos? Ojo con eso, o más bien dicho, observen y sean cautos al respecto. ¿Qué laboratorios voy a solicitar, suponiendo que la paciente hubiese ido a una consulta una semana antes de todo lo que nos relató en la historia clínica? Factores predictivos para presentar una preeclampsia por laboratorio. Era lo de los estudios de tirosina, sinasa, quinasa, algo así. Ajá. Que se van a... Tirosina quinasa 1. Ajá. Pero, también, bueno, es que todo esto va unado a una duda que tengo, doctora, que si en este caso, obviamente, estos estudios normalmente se relacionan con como usted lo dice, predicción temprana de preeclampsia. Entonces, si esta paciente tiene 31, 32 semanas de gestación, entonces, ¿sí se puede considerar preeclampsia temprana? Temprana, porque ¿sí? No, temprana no. De hecho, bueno, sí puede ser temprana o precoz. De hecho, muchos le llaman precoz. Quedamos que el límite son 34 semanas. De 34 semanas hacia abajo es precoz y es la de más alto problema. Tienen la tardía, que sería por arriba de 34 semanas. Y en ellas, el punto clave es que no hay restricción en crecimiento intrauterino. Entonces son aparentemente embarazos normoevolutivos. Ok, entonces, bueno, ya refiriéndonos a eso, lo que podría funcionar sería entonces el factor de crecimiento vascular. ¿Cuál específicamente? Porque hay varios. El endotelial y el placentario. Es factor de crecimiento placentario y haces un coeficiente.
en relación a lo que es tiroxinoquinasa 1. Si los valores 1 y otro por separado no tienen valor predictivo, pero cuando haces la correlación entre ambos elementos, ahí sí ya tienen un fuerte valor predictivo. Entonces, ¿qué tendrías que haber hecho? El valor predictivo aplica que cuando menos en una semana esa paciente no te va a dar datos. Y si los tiene, quiere decir que esa paciente en una semana va a estar en complicaciones importantes, motivo por el cual deberías de internarla para tenerla en observación. Pero, doctora, se comentaba que, por ejemplo, en el factor de crecimiento placentario, Sí. Este aplicaría con esta paciente, en este caso clínico, porque mencionaba que No. no. Estamos hablando que la paciente es un factor predictivo. No te va a servir cuando llegue el problema. Mi planteamiento fue, si esta paciente estuviera en consulta una semana antes y el médico ya hubiese tenido una labor adecuada, tendría que haberle solicitado laboratorios. Si esta paciente le llega con los laboratorios una semana antes, ya con la correlación, los 2 estudios hechos, y te los lleva, en ese momento tú dices, esta señora en una semana nos va a hacer un problema severo, porque estamos hablando de determinar factores de vasculogénesis. No me sirve ya que tiene el problema. Ok, sí, precisamente esa era mi duda. Gracias. Sí, es un factor predictivo. Terapéutico no tiene ningún valor. Ahí sí es, ¿para qué lo quieres? Me fui en retrospectiva, una semana antes. ¿Qué valores tendrían que haber realizado? Para que ustedes puedan tomar en consideración. Entonces, el ultrasonido lo puedo estar realizando prácticamente mínimo 2 veces al mes. Si no tengo factores de riesgo, ok, podría ser una vez al mes, pensando que sí algo anda mal con ella. Tomar en cuenta lo que mencionamos como factores predictivos, porque aparentemente, según ellos, era un embarazo normal. Pero si te está dando problemas el ultrasonido Doppler de arterias uterinas, lo tienes que acompañar obligadamente del factor predictivo. Y ahora sí cierras tu círculo, Mario. De manera independiente, solamente Doppler de arterias uterinas. Combinado el screen de tiroxinoquinasa con factor de crecimiento placentario, la correlación entre ambas, y si le sumo el ultrasonido, tienes una mejor posibilidad de ofrecerle un cuidado más adecuado a tu paciente. Ok, Ahora doctor. Sí, gracias. Cambio totalmente la temática de cómo manejar a tu paciente, pero esto lo estarías haciendo en un segundo nivel. En un primer nivel te tendrás que conformar con los prenatales, que ya habíamos mencionado, hemoconcentración, plaquetas en un ADH, en la química sanguínea, lapido con determinación de ácido úrico para que pueda checar creatinina, y si el general de orina me da proteínas, puedo hacer la correlación entre lo que es proteínas y lo que viene siendo creatinina, que es el Golden. ¿De acuerdo? O bien, lo largo, la determinación de lo que es proteína en orina de 24 horas. ¿Algún otro comentario? Doctora, en ese caso, bueno, digamos, como planteó su pregunta una semana antes, ¿sería correcto volverla a mandar a su casa o lo más... No, la vas a mandar a internarla, ¿no? Mira, Daniel, lo primero que tendrías que hacer con una paciente cuando tú revises el ultrasonido es checar los datos. Y ya quedamos que es importante que le pongan Doppler y que revisen uterinas. ¿Te interesa la información para de uterinas? Cuando la paciente tiene factores de riesgo, de los cuales ustedes ya saben. Entonces, a esa paciente le voy a pedir un Doppler de uterinas y voy a revisar cómo están las uterinas. Voy a tratar de buscar el famoso NOx. Que aquí hay un punto importante y que yo creo que vale la pena que lo revisen todos. ¿Se acuerdan de la muesca NOx? Sístole, diástole y un espacio entre ellas. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok. Eso es importante, pero si va correlacionado con el índice de pulsatilidad, y el índice de pulsatilidad es la parte como la base
del gráfico. Entre más grueso esté, mejor. Entre más delgado esté esa zona, está hablándonos de que hay un problema importante. Entonces ahí tienen que tomar en cuenta también esas dos visualizaciones, la presencia de notch y cuando no se reporta la presencia de notch, el índice de pulsatilidad. Si revisan hoy por casualidad, se ponen a buscar un ultrasonido bien realizado, se van a dar cuenta que les da la redacción del índice de pulsatilidad. Chequen eso. Muy bien, pues entre estrés y no estrés se acabó su clase. Maru, ¿resolvimos las dudas que tenías en cuanto a tu historia clínica, a tu caso clínico? No sé si se me escuche, doctora. Es que No, tenía problemas con... Ajá, ahorita ya te escucho. Ok, bueno, lo que pasa es dos cosas. Sí, ya se resolvieron mis dudas, y sobre en cuestión de mi compañera Ania, lo que pasa es que nos envió un mensaje de que según no podía activar ni su audio y tenía problemas con el internet para tomar. Lo que pasa es que muchos de ustedes prenden su clase y se van. Entonces, si yo les estoy cuestionando, por eso les digo, o me escriben o me hablan. Y les doy el tiempo suficiente como para que lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer, doy por hecho que solo estoy viendo su icono y nada más. Entonces, por eso fue que sí le dije muchas gracias, estudiar. Ok, bueno, ella nos comentaba eso, entonces que nada más comentárselo a usted. Porque básicamente fue por su internet, o sea, igual a mí luego me pasa, tiene muchas fallas y me saca de la clase yo así, lo sé, pero bueno. Me escriben o me dicen problemas y yo no tengo ningún inconveniente porque sé que estamos viendo circunstancias totalmente diferentes. Pero comuníquenmelo, yo no tengo ningún problema en entender sus problemas. Pero si no me lo comunican, pues está difícil que le adivine. Y sobre el caso clínico ya quedó más claro y pues es que tenía muchas dudas, pero muchas gracias, doctora. No, al contrario, a ti. Y es así como me encantaría que trabajaran. Si tienen dudas, podemos poner un caso clínico en el que ustedes, en este caso, pues notamos la deficiencia de quien hizo la redacción de una historia que no permite completarse y que de antemano, como lo comentamos, se tiene que marcar, como bien lo marcó Mario, muerte cerebral, punto. No hay más. Y ahora sí, pónganle todos los diagnósticos, porque no hay manera de que me digan, es que con usted se murió mi hijo y mi esposa. Discúlpenme, pero no, ninguno de los dos estaban ya vivos cuando llegaron al hospital. En este caso, pues no induces maduración pulmonar, Vanessa. Tampoco, mucho menos vas a inducir maduración pulmonar e interrumpir el embarazo 24 horas después. Aquí, Vane, en este caso específico, no, porque ya está muerto. Y quedamos que si la paciente del producto estuviera vivo, lo que hacen es inmediatamente un procedimiento cesárea, sin inducir la maduración. Por ahí, revisen, para no dejarles más carga, revisen justamente cuáles son los elementos que tenemos en relación a poder tener con su paciente interrupción del embarazo, criterios maternos y criterios fetales. Y con eso automáticamente, Vane, estaría fuera lo que me estás proponiendo, porque me estás robando 24 horas que no voy a dar para que el producto esté mejor, porque voy a tener lo que acabas de ver, una muerte materno-fetal. Entonces tienes que valorar bien el caso. Si la paciente la tienes estable, ok, se va a permitir, pero si no está estable, es mejorar las condiciones hemodinámicas de tu paciente e interrumpir el embarazo, que generalmente tienes un promedio no mayor de 6 a 8 horas para estabilizarla e ingresar a quirófano. ¿Dudas? ¿Preguntas? Se acabó su clase. Que tengan buen día.